quiero hablar de algo que es supremamente importante para que usted y yo podamos decir que somos parte del pueblo del Señor. La obediencia es una de las doctrinas más antiguas de la Biblia. El no obedecer fue el detonante para la entrada del pecado en la humanidad. Pues desde el principio el enemigo ha buscado desviar la obediencia del hombre hacia otras cosas. Porque sabe el enemigo que cuando tu obediencia se aparta, oiga esto, de la presencia del Señor, o cuando tu obediencia se aparta de Dios, entonces usted va a ser presa fácil para el enemigo poder sacarlo del propósito o del camino que Dios ha trazado para cada uno de los que están aquí. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que antes de responderla usted medite mucho. ¿Qué es obedecer? Le pregunto a mucha gente qué significa obedecer y no tienen claro el concepto o no tienen clara la definición de lo que significa obedecer. Y si del 100% de la iglesia que está aquí esta mañana, yo tomara una muestra estadística del 10%, probablemente ese 10% no sabría responder qué significa la obediencia. Le pregunto a la iglesia, para usted, ¿qué significa obedecer? Bíblicamente, obedecer va más allá de solamente cumplir unas normas o de cumplir unos mandamientos o de demostrar el amor de Dios. Quiero que definamos la palabra obediencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra obedecer tiene su origen en el latín y es la palabra obedientia y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien mande. Eso es lo que define el diccionario de la Real Academia Española. Pero en la Biblia, ¿será que obedecer significa lo mismo? Para la palabra obedecer en el hebreo se usa comúnmente el verbo shama. Y esta palabra significa escuchar. Dile al que está a tu lado, escuchar. En el griego se usaba con regularidad el sustantivo hupakuai. Y es una palabra compuesta por el verbo akoo, que significa escuchar, y la preposición opo, que significa debajo. Entonces podemos decir a grosso modo que la palabra obediencia, oiga esto, significa saber escuchar. Diga conmigo, saber escuchar. Ahora quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos obedientes? No me responda apresuradamente. Hay en la iglesia. La obediencia puede ser buena cuando se le rinde a alguien que es bueno. Pero la obediencia pierde su bondad cuando se le rinde a alguien que practica la maldad. ¿Cómo así? Claro, hay gente que es obediente a los malvados y hay gente que es obediente a los buenos. Dios está demandando que usted sea obediente a Él. Y entonces dijimos que en la Biblia el significado de obedecer significa saber escuchar. No es oír simplemente. Porque podemos estar aquí y a lo lejos escuchamos un grito, pero al fin y al cabo no entendemos lo que se dijo en el grito, sino que solamente oímos un ruido. Pero el que escucha, oiga esto, para escuchar es necesario una serie de factores, y es que usted tenga concentración, que usted esté atento, que usted medite, que usted analice, que usted procese la información que se le está dando para luego almacenarla en su cerebro. Eso es escuchar. Pero encontramos que la iglesia, volvemos a la iglesia latinoamericana y la iglesia de Cristo en la tierra, ha perdido el principio de la obediencia. Y obedecer no es solamente obedecer a Dios, sino también obedecer a las autoridades que han sido puestas. Una persona obediente se puede decir que es aquella que escucha
y ejecuta la orden que se le da. Voy a repetirlo. Una persona obediente es una persona que escucha atentamente y luego ejecuta la orden o el mandato que se le da. ¿Por qué como iglesia del Señor hay mucha gente a la que Dios no le habla? Y el Señor me decía en la madrugada: Emir, yo no le respondo, yo no le hablo a todo el mundo, porque yo solamente comparto con los que me obedecen. Y ya dijimos que obedecer es escuchar. Y no solamente escuchar, sino también ejecutar lo que Dios dice. Si tú quieres que Dios te hable a partir de hoy, tú tienes que empezar a obedecer, a escuchar y a ejecutar lo que el Señor te ha venido hablando. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. El Señor dijo que me usaría, que yo predicaría, pero yo me pongo a leer la palabra y a mí no se me viene nada a la cabeza. Porque a la gente solamente se acuerda de la promesa, pero no se acuerda de la condición para que se cumpla la promesa. Y aunque muchos dicen que no, aún para acceder a la salvación hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Creer, porque el que no cree en Jesucristo, el que no cree que Jesucristo es el Señor, no puede acceder a la salvación. Entonces, aún para salvarse hay que cumplir una condición. Y la condición es creer. Para que Dios te hable, debes cumplir una condición para que te siga hablando. Porque hay gente a la que Dios le habló una vez y no le ha vuelto a hablar. Y quiero que usted se pregunte: ¿por qué no me ha vuelto a hablar? ¿Será que usted escuchó atentamente lo que Dios le dijo? ¿Y será que usted está ejecutando la acción, el mandato que Dios le dijo? Hago un paréntesis. Yo quiero estudiar. Y yo quería estudiar en una universidad presencial, pero Dios me dijo no. Y ya el Señor me habló, ya yo escuché su voz. ¿Qué cree usted que me pasaría si yo me voy a estudiar aún cuando Dios me dijo que no? Amén o ay, ay, ay. ¿Quieres que Dios te hable? Escúchalo. ¿Quieres que Dios te hable? Obedécelo. ¿Quieres que Dios te hable? Pon en práctica lo que ya Él te dijo. Es que Dios no me ha dicho nada. Sí, ya Dios te dijo que lo primero que hay que hacer es arrepentirse y convertirse. Ya Dios te dijo que lo primero que tienes que hacer es poner en orden tu vida para que Él pueda manifestarse en ti. No a todo al que usted le ve las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo es de Dios. ¿Qué está diciendo usted, pastor? La Biblia dice en el Salmo 68, verso 18: subió, llevó cautiva la cautividad, tomó dones para los hombres y aún para los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová. Es decir, que hay rebeldes que tienen dones, hay rebeldes que ven visión, hay rebeldes que sanan enfermos, hay rebeldes que predican la palabra, hay rebeldes que parece que tuvieran la gloria de Dios en su vida. Y estos son los que un día le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos, en tu nombre hicimos y deshicimos. Y la respuesta del Señor será: apartados de mí, jamás los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. ¿Cómo determina usted cuando un hombre y una mujer es de Dios? Cuando son obedientes, cuando escuchan. Pero no de una falsa obediencia o de una medio obediencia, sino de una obediencia completa. Y por eso es que hay gente que ve más la gloria de Dios que otros. Pero la razón está, y no tengo duda al decirlo, en que unos obedecen más que otros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y Dios no quiere una medio obediencia. Dios quiere que tú lo escuches atentamente. En el texto bíblico que leímos al principio, descubro que en esa historia una vez más se repite la historia del pecado de Adán y Eva. Se desviaron de la obediencia, se desviaron de lo que había escuchado. ¿Y por qué digo que en esta historia se repitió lo mismo? Cuando uno empieza a estudiar la narrativa bíblica, descubre que hay episodios que se repiten una y otra y otra y otra vez. Aún en historias diferentes ocurre lo mismo.
A Adán le dijo el Señor: de todo lo que hay en el huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que lo coman ciertamente morirán. Mire la dirección: de todo árbol. Diga conmigo: de todo árbol. No hay un solo verso donde diga que Dios les haya prohibido a ellos comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida también estaba en el huerto. El único que se le dijo no comerás fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Si Adán hubiera escuchado atentamente a Dios, si Adán hubiera guardado esa orden en su corazón, no hubiera fallado. Pero le decía que la desobediencia es un arma que usa Satanás para desviar al hombre y a la mujer del propósito que Dios ha trazado para ellos. Y entonces llega la serpiente, convence a Eva de tomar del fruto. Llega Adán, come del fruto, se da cuenta que está desnudo. Y cuando Dios le pregunta: Adán, ¿comiste del fruto que te mandé que no comieras? La mujer esa, ¿ves? La que me diste por esposa. Mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente me engañó y me hizo comer del fruto. Serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás, por la tierra te arrastrarás, polvo comerás. Va y le dice a la mujer: por cuanto hiciste esto, multiplicaré el dolor de tus preñeces. Tu marido se enseñoreará de ti. Y al hombre le termina diciendo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Oiga esto: por cuanto obedeciste, por cuanto escuchaste. Ahí es donde vemos, desvió la obediencia de Dios y prefirió obedecer a su mujer. Pero Dios quiere que usted y yo le obedezcamos a Él por encima de lo que venga. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Alábele porque Él vive. ¿Cuántos somos obedientes en esta iglesia? Si no lo es, no diga amén, porque entonces sería doble pecado, desobediente y mentiroso. ¿Cuántos obedientes estamos aquí en la iglesia? Y esto es para ponerse uno cabezón, ¿sí o no? Usted sabe la autoridad que tenía Job, que le decía al Señor: Señor, he obedecido en todo, he guardado todo. Era un hombre que podía decir: yo soy obediente al Señor. Y la iglesia de hoy en día, la gente no se puede levantar a decir: yo soy obediente con el Señor. Y si ve que ninguno pudo responder que era obediente, si ve que ninguno pudo levantar su mano a decir: yo soy obediente. Y yo le pregunto: ¿será que el saber eso, el ser confrontado con esta palabra, no lo pone a usted a pensar en qué está haciendo con su vida como cristiano entonces? Yo le voy a decir una cosa, iglesia. ¿Será que la iglesia de este tiempo no sigue comiendo del fruto que Dios le dice que no coma? Diga conmigo: seguimos comiendo del fruto. Dios te dice: esa no es la mujer que Dios tiene para ti, porque si te metes por allí vas a tener problemas. Se comen el fruto, terminan teniendo problemas, terminan peleando con Dios y echándole la culpa a Dios. Dios te dice que no hagas ese negocio, porque si lo haces te va a ir mal. Se comen el fruto, hacen el negocio, les va mal, pelean con Dios y le echan la culpa a Dios. Esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. Y hay unos que dicen que tienen a Cristo y siguen cometiendo el mismo error. Siguen comiéndose el fruto prohibido, siguen desobedeciendo, siguen sin escuchar. Y entonces Dios le había dicho a Adán: no lo comerás. Llega la serpiente, convence a la mujer, y la mujer le dice a Adán: Adán, come del fruto.
¿Y qué dice la Biblia? Que Adán lo comió. Fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando escucharon la voz de Jehová en aquel jardín, se escondieron. Y el Señor dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: Señor, estoy aquí, tuve miedo y me escondí. Porque eso es lo que trae la desobediencia. La desobediencia, ¿sabe qué trae? Trae desnudez, que significa vergüenza. La desobediencia trae vergüenza. La desobediencia trae temores que usted no tenía. Porque la desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas. La desobediencia, usted no ha visto que a los hijos, que los padres le dicen no salgan y se van de desobedientes y algo les pasa. Porque la desobediencia trae consecuencias, y lo mismo pasa cuando Dios le dice a su iglesia: no hagas esto, no te metas por aquí, no seas rebelde. Pero decidimos, bendito sea el nombre del Señor, rebelarnos contra Él. ¿Y por qué quiero decirle esto? Porque somos un pueblo que no sabemos escuchar atentamente lo que se nos dicen. Porque queremos tener una independencia, y la independencia jamás la podrá tener el hombre. Y usted dirá: ¿por qué? Sencillamente porque usted depende de la comida para poder vivir. De algo depende. Pero el hombre nunca es completamente independiente. Y el que se independiza de Dios, lo que le va a esperar son problemas. La misericordia de Dios es la que se extiende tanto que hay gente que no se muere. Diga conmigo: la misericordia de Dios nunca se acaba. Pero oiga esto, sí se puede apartar. Porque hay gente que juega con la misericordia del Señor. Ah, no, como la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, la misericordia nunca se acaba. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Esto es la misericordia. Viene del hebreo rajén, que significa útero. Mientras que tú caminas con Dios, estás en el útero. Estoy hablando metafóricamente del Señor. Y por eso, cuando un bebé está en el útero, la mamá lo cubre con su piel, con su barriga, con su grasa, y aparte de eso se cría allí en el útero. Y nada lo puede tocar. ¿Y qué le pasa a un niño cuando sale antes de tiempo del útero? Diga conmigo: es un aborto. Y hay gente que está dejando que Dios lo aborte por no obedecer. Hay gente que está buscando que Dios lo aborte por no obedecer. Porque es que fornicar es más sabroso que obedecer. Adulterar es más sabroso que obedecer. Mentir es más sabroso que obedecer. Sí, pero aunque sea dulce como la miel, dice la Biblia que el pecado, aunque es dulce como la miel, cuando llega a tu estómago, causa estragos. Y esto es tremendo. Y entonces Dios hace esto. Ya la misericordia del Señor no se acaba, pero Dios, ¿qué hace? Te aborta, te saca de su misericordia, la aparta de ti. Queda la gente sin cobertura. Gloria al Señor, que tenemos un Dios grande en misericordia. Gloria a Dios, que tenemos un Dios grande en misericordia. Porque si no tuviéramos ese Dios grande en misericordia, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo el día de hoy? Por decidir obedecerle a Dios, tuve que aguantar hambre en Montería. Tuve que pasar trabajo en esta ciudad. Y no lo digo por vanagloria, sino para que usted entienda, porque mi vida es un testimonio, para que usted entienda que vale la pena obedecerle al Señor. Y el día que yo quería trabajar, Dios me dijo: no trabajarás, porque me servirás a mí. Y yo le pregunto, un hombre con esposa, ¿cómo que Dios le dice no va a trabajar? Y me fui de cabezón a buscar empleo. Y cuando iba a firmar el contrato me dicen: vaya y hágase, Pastor Emir, un examen en la columna. Llego, me hago el examen en la columna, 3 discos completamente destruidos. Y la ortopedista me preguntaba: yo no entiendo usted cómo camina, debería estar en una silla de ruedas. Y cuando yo recibí esa noticia me puse a chillar como un niño. Y mi esposa chillando más atrás conmigo. Porque eso simplemente fue una señal de que el Señor me había dicho: no vas a trabajar.
casi que fui desobediente. Y por eso, hermano, es que yo no busco agradarle a usted. Si yo tengo que decirle a usted que está en pecado, así usted sea el diezmador más grande, a mí no me importa. Hermano, está en pecado y si no se arrepiente, Dios va a traer juicio sobre su vida. Si usted se quiere ir, problema de usted, pero yo habré lavado mis manos y habré descansado en la presencia del Señor. Eso significa obedecer, iglesia. Eso significa obedecer. Dile al que está a tu lado, aprende a escuchar. No sé cuántos están escuchando lo que yo estoy hablando esta mañana. Si usted escucha, usted hoy tiene que empezar a tomar correctivos en su vida. Porque Dios era muy enfático en decir a través de la palabra, escúchame, escuchen atentamente. Porque recuerde que si vemos el contexto histórico o la época en la cual fue escrita la palabra del Señor, no existía esto, amado hermano. Ni el papel, ni la imprenta. ¿Y sabe qué tocaba? Que lo que se escribía estaban en unos rollos, algunos en piedra, otros en papiro, otros en cuero, otros en lienzos. Se escribía allí y para la gente poder tener acceso a la escritura, se leía públicamente la Torá, que la gente no tenía la Torá en su casa. Entonces por eso el Señor era enfático en decir, escúchame atentamente. Pero en estos tiempos, hermano, usted no necesita que se le lea la Torá porque usted tiene la palabra del Señor. Algunos grandes, algunos chiquitos, algunas cortas, algunas flaquitas, pero ahí está escrito todo lo que Dios quiere que usted sepa. Y si Dios estuviera hoy, en este tiempo, así como se manifestaba en aquella época, dijera, escúchame atentamente, lee atentamente lo que está escrito y guárdalo en tu corazón. Pero ¿cuántos leyeron la Biblia esta mañana antes de venir al culto? ¿Sí ve, iglesia? Por eso Dios dice, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que el escuchar implícitamente o explícitamente va arraigado o enlazado, oiga esto, con actuar y con hacer. El Señor dice, oye, escucha, pero también haz lo que escuchas. El Señor ha permitido que muchos siervos vengan a predicar en este lugar con mensajes tremendos. Y usted escucha a la gente, uff, qué culto, qué palabrota. Habló Dios a mi corazón, uy, yo lo sentí. Ajá, ¿y qué te habló? Hermano, ¿qué prediqué? ¿Cuál fue el último tema que prediqué, el último culto que estuvimos acá? Que yo prediqué el último culto. ¿De qué hablé? ¿Sí ve, iglesia? Que somos simplemente oidores. Somos simplemente oidores. La gente viene, escucha, oh, qué palabra, en la tarde se le olvida. He visto gente que viene, se le habla del perdón, lloran pidiendo perdón, pero cuando se van siguen llenos de rencor. Porque simplemente oyeron, no escucharon atentamente la voz del Señor. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. A Saúl se le dijo que matara a todos los de Amalek. Animales, gente, niños, adultos, viejos, a todo el mundo debía matarlos. ¿Y Saúl qué hizo? Mató a la mayoría de gente, pero perdonó al rey y lo más gordo y lo más bonito se lo trajo. Lo más gordo, lo más bonito se lo trajo, supuestamente para ofrecer sacrificios a Dios. Si tú eres un chanchullero, yo no sé ni por qué voy a decir esto. Si tú eres un chanchullero que te pones a hacer negocios torcidos y te ganas una plata con el negocio torcido y vienes a traer el diezmo, la gente que hace eso es como para tratar de estar en paz con Dios. Yo te digo una cosa, Dios no recibe la ofrenda del impío, la Biblia lo dice claramente. Y una persona que recibe un dinero haciendo un torcido, no crea usted que Dios le va a recibir esa ofrenda con agrado. Así que mi hermano, si hay alguien que lo está haciendo, pídale perdón a Dios, arrepiéntase, vuélvase de su mal camino y dígale a Dios que le busque, que le provea hacer otra cosa.
Por la desobediencia de un hombre, muchos éramos pecadores, pero por la obediencia de otro somos justificados. Uno que no supo escuchar hizo que toda la humanidad fuera pecadora, pero uno que escuchó atentamente la orden del Padre que está en el cielo, vino, se hizo obediente, oiga esto, y esto hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por este obediente, por este que escuchó, guardó y ejecutó la ordenanza, es que usted y yo estamos hoy en este lugar levantando las manos y adorando al Señor y a su nombre. Por la muerte de Jesús, oiga esto, fuimos redimidos, fuimos perdonados, recibimos el Espíritu, y por eso donde quiera que usted invoque al Señor, allí estará Él. No se deje engañar por los sinvergüenzas que piden plata. Venga, traiga un sobre con plata que yo voy a llevarlo a una montaña. Venga y traiga un sobre con plata que yo voy a ir a Jerusalén. Embuste. Hermano, si usted lo adora aquí, aquí está el Señor. Si usted se mete en la cocina de su casa, allí en la cocina de su casa está el Señor. Dios no necesita que usted esté comprando el milagro. Dios no necesita que usted esté comprando, oiga esto, una oración. Solamente necesita un corazón obediente y dispuesto para servirle. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Quiero terminar con este texto, 2 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo.